El día de hoy, Derek y yo planeamos hablarles de un tema tan profundo como apasionante, el drama griego. Recordemos que este constituye uno de los tres grandes géneros clásicos, o también llamados géneros antiguos, por lo que tendríamos la épica, la lírica y el que nos compete hoy, que es el drama. Bueno, esta es literatura de gran calidad sin duda, sin embargo, por la gran complejidad y por la distancia histórica, social, geográfica y sobre todo temporal, a muchos estudiantes incluso de teatro, les parece una literatura un poco críptica, laberíntica. El problema que yo veo es que a muchos lectores estas lecturas les resultan ajenas, les parecen tediosas, pero en realidad no son ajenas. Hablamos de temas totalmente universales. Solo por poner algunos ejemplos, ¿qué nos van a contar estos dramas? Nos van a contar acerca de hombres perseguidos por la culpa, hermanos en una lucha constante por el poder hasta la muerte. Nos van a contar sobre madres indignadas ante el asesinato de una hija y en general sobre gente que no puede detenerse ante la pasión. En realidad todos estos temas nos son ajenos. Las coéforas, las suplicantes, los 7 contra Tebas, Orestes, Electra, todas estas obras son un reflejo del carácter humano y de sus más grandes abismos. Nos demuestran que el hombre, a través de los siglos, en lo más hondo, en lo más profundo, apenas ha cambiado nada. Mucho vamos a poder encontrar de los dramaturgos griegos en Ibsen, en O'Neill, en Arthur Miller, en Strindberg, en Luisa Josefina Hernández, en Harold Pinter, y vamos a encontrar de estos grandes maestros mucho en cualquier dramaturgo, por lo menos occidental, que merezca nuestro aprecio y admiración. También nombres usuales en el mundo de la escena contemporánea vienen del griego: tragedia, que viene de tragodía, comedia, coro, deus ex machina, escena, orquesta. Bien sabemos que Grecia hizo muchos aportes a la humanidad en el campo de la química, la física, la matemática, y en el campo de la literatura y la escena no se quedó atrás. Ahora, es preciso hacer una aclaración. ¿Son más las obras de teatro griegas de las que perdimos todo rastro, o de las que nos queda apenas un verso, 2 versos o versos aislados, que las obras que conservamos, que nos llegaron? Recordemos que todas estas obras estaban resguardadas en la biblioteca de Alejandría, en papiros, y tristemente esta biblioteca fue quemada. Estas obras han llegado a nosotros gracias al esfuerzo conjunto de restauradores, helenistas, lingüistas, traductores, estudiosos en general, y son el punto de partida, sin lugar a dudas, del teatro occidental. Con esta parte del universo teatral griego, podemos hacernos una idea, gracias al trabajo concienzudo, de cómo era el todo, la totalidad. La representación, en especial la tragedia, tiene como antecesor al ditirambo, que es una composición lírica que estaba hecha para ser cantada por un grupo de coreutas. Estas composiciones datan del siglo 7 antes de nuestra era. Estas composiciones estaban hechas en honor al dios Dionisos. ¿Quién es Dionisos? Bueno, para hablar de escena griega y drama, tenemos que hablar tanto de Tespis como de Dionisos. Recordemos que en este fenómeno, tanto la historia como el mito se unen, y es difícil saber en dónde termina una y empieza el otro. Dionisos es la deidad protectora y cuidadora del teatro. Es llamado el doblemente nacido, primero del vientre de Semele, su madre, y luego del muslo de Zeus. Ya luego podemos hablar de este mito, que es también muy interesante. Es por tanto Dionisos una deidad múltiple. A él se le consagra el vino y la fertilidad, y también está relacionado con la ira ritual y el éxtasis. Por tanto, era de esperarse
que la naturaleza del teatro también fuese múltiple. Eurípides en Las Bacantes ya nos da cuenta un poco de cómo eran estas celebraciones. Bacantes viene de la palabra Baco, otro de los nombres con los que se conocía a esta deidad. Así pues, estas celebraciones eran llamadas tanto bacanales como dionisíacas y se celebraban 2 grandes por año. Toca ahora hablar de Tespis. Representado siempre en su carro, el carro de Tespis es visto como el gran artífice del hecho teatral. A él se le atribuyen las obras Pelias, Forbante y Penteo, del cual se conserva apenas un verso. Es el ente que se separa del grupo y se asume como actor. Este proceso es bien complejo y largo. Pongamos por ejemplo una fiesta moderna. Hay algo en ellas de ritual y algo de dionisiaco. Hay un fenómeno que se repite mucho y si ustedes asisten a fiestas no podrán dejarme mentir. De repente, en algún punto de la noche, un miembro de la fiesta se separa del grupo, busca llamar la atención. Quizás es alguien con más experiencia, más imaginación, más osadía, alguien animado por el alcohol. Este individuo busca llamar la atención, sobreponiendo su energía ante la de los demás. Organiza qué canciones poner, qué juegos jugar, se pone a beber frente a los demás y todos le aplauden, lo animan. Justo ese que se ha separado de los demás se ha convertido sin querer en un actor y todos esos que lo están animando son a su vez sus espectadores. Esa es, en términos muy generales, la esencia del hecho escénico. El tirano Pisístrato, recordemos que tirano en los tiempos de la época clásica griega, no tenía las connotaciones negativas que hoy tiene. Pisístrato crea, junto con Tespis, los llamados juegos dramáticos. Esto va a constituir toda una revolución artística, una revolución además amparada por el Estado. El Estado va a trabajar de manera conjunta con los artistas. Gente de distintas edades, condición económica, social, procedencia, trabajaban para este hecho, ya sea como creadores o como espectadores activos. Esto permite la correcta evolución del drama a la par o al nivel de la lírica y de la épica. Los pensadores también colaboraron. Platón, por ejemplo, en La República, habla sobre la importancia de la educación coral. Y es que recordemos que el teatro fue un ejemplo muy claro de lo que hoy llamaríamos la transversalidad en el arte. Había danza, música, canto, actuación, sin olvidar la literatura en sí misma, todo en un solo hecho. Tanto los coreutas como los agonistas, es decir, los actores, recibían una estricta educación y eran admirados por la población dado su dominio técnico. El poeta dramático, por su parte, tenía algo de divino en el imaginario colectivo, pues eran las musas las que le susurraban las grandes verdades. En los juegos dramáticos se representaban 3 tragedias y un drama satírico. Hoy en día las representaciones suelen durar alrededor de 1 hora y media, y esto porque estamos condicionados por otras formas de expresión como el cine y la televisión, así como por el ritmo acelerado de la vida cotidiana misma. Sin embargo, las representaciones griegas solían ser muchísimo más extensas. Podían empezar a mediodía y terminar con la puesta del sol. Las tragedias iban insertas en un mecanismo llamado trilogía, es decir, funcionaban de manera individual, tenían completud, principio, nudo y desenlace bien definidos y al mismo tiempo formaban parte de un todo. La primera tragedia era el principio, la segunda tragedia el medio y la tercera tragedia el desenlace de una historia mucho más larga. Tendremos entonces 3 estructuras bien definidas: tragedia, comedia y drama satírico. Estas no van a ser las únicas. Posterior a los griegos se manifiestan estructuras como el melodrama o la tragicomedia. De nuevo, la multiplicidad del teatro. ¿Por qué no hay un solo género dramático? Bueno, la respuesta es que no hay una sola forma de apreciar la realidad. Los dramaturgos están mirándola desde ángulos distintos. El desarrollo de esta expresión es lento pero constante y va a alcanzar su punto cúspide en el siglo V antes de nuestra era. Del lado de la tragedia vamos a tener como representantes a Sófocles, Esquilo y Eurípides, mientras que del lado de la comedia vamos a tener
a Aristófanes como su más importante representante. La comedia tiene búsquedas y respuestas diferentes a las de la tragedia, y el surgimiento de la comedia es posterior también. Cada uno de los dramaturgos referidos merece especial atención, y eso lo haremos en futuros videos. El drama satírico es el género del que apenas conservamos una pieza, que es el Cíclope de Eurípides. Quiero hablar del funcionamiento de la tragedia de manera muy general. Esta va sobre el orden y el caos cósmicos y humanos. En ella vemos representado el funcionamiento del mundo como una lucha de fuerzas. La tragedia ha de suscitar dos sentimientos muy en específico, que son el horror y la compasión. Entiéndase que horror no es lo mismo que terror. Cuando yo como espectador compruebo que los sentimientos, carácter, errores, pasiones, culpas de personajes como Orestes, Electra, Antígona, Edipo pueden estar también presentes en mí, los reconozco, entonces puedo comprender con horror sin juzgar. Aquí el responsable de que se oigan picotazos durante la grabación. El ser consciente de este proceso, el experimentarme en el que está en escena, me purificará de las pasiones. A este proceso se le conoce como catarsis. Íntimamente relacionado al proceso de catarsis trágica está el de anagnórisis, pero este le ha de suceder al personaje en escena. Es el momento en el que el personaje ya no puede responsabilizar a los otros de su responsabilidad dentro del caos, y por lo tanto experimenta la destrucción total o parcial para volver al orden. Por eso es que muchas tragedias terminan con la muerte del protagonista. Estamos hablando entonces de destrucción total. Muchos de estos elementos serán heredados a las tragedias modernas, también llamadas por muchos estudiosos las tragedias del hombre común, como Muerte de un viajante o un tranvía llamado Deseo. ¿Por qué se les suele llamar así, tragedias del hombre común? Bueno, pues recordemos que la tragedia antigua, sus personajes principales suelen ser dioses, semidioses, héroes míticos, miembros de alguna familia real, mientras que en las tragedias modernas los personajes principales, los que cumplen esta función de héroe trágico, son gente común, que ya no son semidioses o dioses. Serán vendedores de seguros, gente de clase media en general, estibadores, y los elementos míticos pasarán ahora al terreno de lo simbólico. No se va a perder. Vamos a hacer un paréntesis para aclarar por qué lo mítico pasa a ser simbólico en la tragedia moderna. Pensemos en un elemento común en las tragedias antiguas, por ejemplo, el oráculo, siendo el de Delfos el más importante. Los oráculos funcionan como representaciones físicas del cosmos. La palabra cosmos significa en griego orden. En las tragedias modernas, por ejemplo en Panorama desde el puente de Arthur Miller, la función del oráculo pasa a manos de un personaje que se llama Alfieri, que es un abogado. Y es que este abogado ayuda tanto al espectador como al héroe trágico a revelar la verdad, a mostrar aquello que el héroe trágico no quiere ver. Ahora todo tiene más sentido. Estamos hablando entonces de una transgresión al orden mítico y humano a partir de la desmesura del héroe trágico. A esta desmesura la vamos a llamar ibris. Algunos la llaman pecado de ibris. Sin embargo, el concepto de pecado es mucho más reciente. Ya para ir cerrando, un tema que no quiero dejar de mencionar en este video es cómo casi todas las tragedias van sobre la familia, como si ahí en la familia estuviese el germen trágico. Sí, podemos ver al frente de estas obras conflictos de tipo mítico, social, político. Sin embargo, de telón de fondo siempre va a estar constante el núcleo familiar. Esto nos hace pensar que muchas veces la ibris parece replicarse del padre al hijo.
tomando en cuenta, claro, que el hijo siempre va a tener libre albedrío. Grandes sabios de los que he hablado hasta el momento nos enseñan cómo funciona la acción. Acción denota carácter. Toda acción es a su vez una decisión, por muy simple que ésta sea. La escena está viva, suda, siente, grita y se potencia con la reacción del espectador. Más por el momento, Derek y yo les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos sus impresiones en la parte de los comentarios. Que tengan bonita noche, bonito día. Hasta luego. Chao, chao.